Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMATE de noveno grado. En esta oportunidad les voy a resolver los problemas que corresponden a Practica lo aprendido de la lección 11, criterios de semejanza de triángulos. Pasemos a los problemas. Problema número 1. Determina cuáles de los siguientes triángulos son semejantes. Escribe el criterio de semejanza que utilizaste. Bien, nos dan estos 4 triángulos, los cuales vamos a comparar aplicando los criterios de semejanza que hemos visto en las clases anteriores. Vamos a recordar esos criterios. El primer criterio que trabajamos se llama criterio lado, lado, lado. Este criterio lo aplicamos para triángulos donde conocemos sus 3 lados. En este caso tenemos estos 2 triángulos, el triángulo A y el triángulo C. Estos 2 triángulos conocemos sus 3 lados. Observa, 5, 6, 7. Aquí tenemos 2, 5, 3 y 3, 5. Luego tenemos el criterio ángulo, ángulo. Este criterio lo aplicamos cuando conocemos en los 2 triángulos que vamos a comparar por lo menos 2 ángulos. Este criterio lo vamos a utilizar para comparar el triángulo del literal A y el triángulo del literal B. Observa que tenemos aquí 2 ángulos y aquí tenemos 2 ángulos. Podemos calcular en uno de ellos el tercer ángulo, podría ser este o podría ser este, y luego verificar si tenemos 2 ángulos congruentes. También tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Este criterio lo utilizamos cuando conocemos un ángulo congruente y conocemos los lados adyacentes a ese ángulo. En este caso tenemos para el literal A y el literal D, conocemos el ángulo 57 grados. Observa, son ángulos congruentes y tenemos los lados adyacentes. Aquí tenemos el lado 5 unidades, 7 unidades, 9 unidades, 14 unidades. Entonces estos 2 triángulos podemos compararlos por el criterio lado, ángulo, lado. Pasemos a la solución. Vamos a iniciar comparando los triángulos A y C, estos 2 triángulos. Los vamos a comparar mediante el criterio lado, lado, lado. Lo que vamos a hacer es identificar cuál es el lado más pequeño, porque ese lado más pequeño corresponde al lado más pequeño del otro triángulo. En este caso tenemos que el lado más pequeño es 2.5 y en este caso el lado más pequeño es 5. Así que tenemos que en estos 2 triángulos 2.5 es correspondiente con 5. 2.5 correspondiente con 5. Entonces el cociente que vamos a armar es 2.5 entre 5. De esta forma, 2.5 entre 5. Como 2.5 es un número decimal, para convertir esta fracción en una fracción donde el numerador y denominador sean números enteros, vamos a multiplicar el numerador por 10 y el denominador por 10. De esta forma, 2.5 por 10 y 5 por 10. 2.5 por 10 es 25 y 5 por 10 es 50. Así que nos queda 25 sobre 50. Advierte que 25 es la mitad de 50. Así que podemos dividir 25 entre 25 y eso es igual a 1. Y 50 entre 25 es igual a 2. Entonces tenemos que 25 sobre 50 es igual a 1 medio. Observa, 1 sobre 2. Vamos a comparar el lado de 3 unidades con el lado de 6 unidades. ¿Por qué comparamos estos 2 lados? Porque si observas, estos son los valores intermedios. 3.5 y 7 son los valores más grandes, así que 3 es correspondiente con 6. Entonces escribimos el cociente 3 entre 6. Aquí tenemos 3 entre 6. Se puede simplificar. Observa que 3 tiene tercera, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. Nos queda entonces que 3 entre 6 es igual a 1 medio. Vamos a comparar el lado. Aquí tenemos 3.5 con respecto al lado 7. Nos queda la fracción 3.5 sobre 7. Escribimos 3.5 sobre 7. Como tenemos un número decimal en el numerador, vamos a transformar esta fracción donde el numerador sea un número entero. Así que multiplicamos por 10 el numerador y el denominador. Decimos 3.5 por 10 y 7 por 10. 3.5 por 10, eso es 35 y 7 por 10 da 70. Nos queda 35 sobre 70. Simplificamos esta fracción. Observamos que 35 es la mitad de 70. Así que decimos 35 entre 35, eso es igual a 1. Y 70 entre 35 es igual a 2. Nos queda finalmente 1 medio. Advierte lo siguiente. Hicimos estas operaciones aunque no son necesarias. Observa que 2.5 es la mitad de 5. Así que podríamos haber puesto 2.5 sobre 5 igual a 1 medio. También 3 es la mitad de 6. Así que también podríamos haber escrito 3 entre 6 igual a 1 medio.
Y también aquí tenemos que 3.5 es la mitad de 7. Así que directamente podríamos haber escrito que 3.5 entre 7 es igual a 1/2. Ya tenemos que los lados son proporcionales. Entonces, por el criterio lado, 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 estos dos triángulos son semejantes. Seguimos. Vamos a comparar el triángulo A con el triángulo B. Vamos a compararlos mediante el criterio ángulo, ángulo. ¿Por qué utilizamos este criterio? Porque en ambos triángulos conocemos dos ángulos. Y si conocemos dos ángulos, podemos conocer el tercer ángulo de uno de los dos triángulos para poder verificar si los dos triángulos tienen dos ángulos congruentes. Vamos a encontrar en uno de los dos triángulos el tercer ángulo. Podemos encontrar este ángulo o podemos encontrar este ángulo. Eso es arbitrario. En cualquiera de los dos lo podemos hacer. Vamos a elegir el triángulo B. Vamos a encontrar este ángulo. Este ángulo que le vamos a llamar X. Si aquí mide 45 grados, aquí mide 78 grados, ¿cuánto tiene que valer X para que la suma de los ángulos internos resulte 180 grados? Entonces podemos hacerlo por inspección sumando estos dos ángulos y restándolos de 180, o podemos armar una ecuación de esta forma. Ubicamos 45 grados, a esos 45 grados le sumamos 78 grados y a los 78 grados le sumamos X grados. Y eso nos tiene que dar 180 grados. 45 más 78 más X nos tiene que dar 180 grados. Despejamos X. X va a ser igual a 180 menos 45 grados menos 78 grados. Tanto 45 como 78 que están con signos positivos pasan con signos negativos al miembro derecho de la ecuación. Simplificamos esta expresión, nos queda X es igual 180 menos 45 menos 78. Hacemos esa operación y nos resulta 57 grados. Aquí tenemos que el ángulo X mide 57 grados. Bien, ya tenemos que en uno de los dos triángulos ya conocemos sus tres ángulos. No necesitamos conocer este ángulo de acá. Con solo que tengamos tres ángulos en un triángulo y en el otro tengamos dos, es suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos estos dos ángulos, 78 grados y 57 grados, y vamos a verificar si estos dos ángulos están contenidos en este triángulo. Observa que aquí tenemos 57 grados y aquí tenemos 57 grados. Tenemos el ángulo de 57 en ambos triángulos. Y tenemos el ángulo de 78 grados y 78 grados. ¿Sí? Fíjate, tenemos 78 y 78. Muy bien. Tenemos dos ángulos congruentes. Por lo tanto, por el criterio ángulo-ángulo, los triángulos A y B son semejantes. Bien, ya comparamos el triángulo A con el triángulo C mediante el criterio lado-lado-lado y concluimos que estos dos triángulos son semejantes. Ya comparamos el triángulo A y el triángulo B mediante el criterio ángulo-ángulo y concluimos que estos dos triángulos también son semejantes. Falta comparar el triángulo D. Este triángulo, observa que solamente lo podemos comparar mediante el criterio lado-ángulo-lado. No podemos compararlo por el criterio lado-lado-lado porque desconocemos este lado. Y tampoco podemos compararlo por el criterio ángulo-ángulo porque no conocemos dos ángulos del triángulo. Entonces nos queda compararlo por el criterio lado-ángulo-lado. Observa que aquí tenemos 57 grados. Tenemos que ir a buscar en los demás triángulos un ángulo de 57. Aquí tenemos 57 grados y aquí tenemos 57 grados. Pero en este caso no conocemos los lados. Así que descartamos que vamos a comparar el literal D con el literal B. Vamos a comparar los triángulos A y D mediante el criterio lado-ángulo-lado. El triángulo A con el triángulo D tienen esta característica. Observa, tienen este ángulo que es congruente, que es 57 grados, y los lados adyacentes a ese ángulo son lados conocidos. Aquí tenemos 5 y 7, aquí tenemos 9 y 14. Así que podemos comparar los lados si son proporcionales, y si resulta que son proporcionales, podríamos decir que estos dos triángulos son semejantes, pero si no son proporcionales, los dos triángulos no son semejantes. Vamos a comparar los lados. Tenemos este ángulo de 57 grados y aquí tenemos el ángulo de 57 grados. Por la ubicación que tienen los dos triángulos, podemos decir que 5 y 9 son los lados correspondientes. Así que como vamos a comparar el triángulo pequeño respecto al triángulo grande, vamos a ir en este orden. 5 entre 9. Y 5 entre 9 ya no se puede simplificar porque 5 solamente tiene quinta y 9 no tiene quinta. Así que nos queda 5 novenos.
Y vamos a comparar 7 con 14. 7 sobre 14, tenemos que 7 es la mitad de 14, séptima de 7 es 1 y séptima de 14 es 2. Tenemos un medio. Aquí está la fracción. Advierte lo siguiente, estos dos lados están a una razón de 5 a 9, pero estos lados, estos otros dos lados, están a razón de 1 es a 2. Es decir, que este lado se ha duplicado, pero este lado no está duplicado. 5 no se ha duplicado. Si aquí tuviésemos 10, diríamos, 5 se ha duplicado. De 5 pasó hasta 10 y de 7 pasó a 14. Pero de 7 se ha pasado a 14, que se ha duplicado, y de 5 se ha pasado a 9, no se ha duplicado. Entonces podemos decir que los lados no son proporcionales. Y ponemos la respuesta. Por el criterio lado, ángulo, lado, los triángulos A y D no son semejantes. ¿Por qué pongo por el criterio lado, ángulo, lado? Pues ese es el criterio que utilizamos para comparar los triángulos y por ese criterio decimos que los triángulos no son semejantes. Bien, vamos a armar la respuesta. Dos figuras que son semejantes a una tercera son semejantes entre sí. Si la figura A es semejante a la figura C y la figura A es semejante a la figura B, podemos concluir que la figura C es semejante a la figura B. Estas dos figuras también son semejantes. Entonces podemos afirmar que los triángulos que son semejantes son estos tres. A, B y C. Escribimos la respuesta. Por lo tanto, solo son semejantes entre sí los triángulos A, B y C. Y esta es la respuesta que andamos buscando. Bien, ya aplicamos los tres criterios de semejanza de triángulos para determinar cuáles son los triángulos semejantes en este caso. Pasemos al problema número 2. Verifica que los triángulos de la figura son semejantes. Escribe el criterio de semejanza que utilizaste y la razón de semejanza. Para verificar que estos dos triángulos son semejantes, solamente conocemos tres criterios. El criterio lado, 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 el criterio ángulo, ángulo y el criterio lado, ángulo, lado. Y ya explicamos cuándo vamos a ocupar cada uno de ellos. En este caso es evidente que si conocemos los tres lados de los dos triángulos, estos dos triángulos los vamos a comparar mediante el criterio lado, lado, lado. Entonces lo que tenemos que armar son las diferentes razones entre los lados correspondientes a ambos triángulos. ¿Cuáles son los lados correspondientes? Advierte que el triángulo más pequeño, el lado más pequeño es 4. Y en el triángulo grande, el lado más pequeño es 10. Así que 4 es correspondiente con 10. También tenemos que 6, aquí tenemos 6, es correspondiente con 15. ¿Por qué? Porque este es el lado mediano y aquí tenemos que 15 es el lado mediano. Porque el lado mayor, ¿cuál es? Pues aquí tenemos que 8 es el lado más grande. Así que aquí le ponemos 3 puntitos para identificar este lado y aquí le ponemos 3 puntitos para identificar este lado. Le hemos ubicado puntos para que podamos observar cuáles son los lados correspondientes. Y así podemos armar las razones con mayor seguridad. Vamos a comparar en este caso el triángulo pequeño respecto al triángulo grande. De tal manera que vamos a armar una razón que sería 4 entre 10. Simplificamos esta razón. Mitad de 4, 2, mitad de 10, 5. Y nos queda una fracción de 2/5. Vamos a comparar enseguida este lado que tiene 2 puntos con este lado que tiene 2 puntos. Sería 6 entre 15. Ponemos 6 entre 15. Simplificamos esta fracción. Observa que 6 tiene mitad, pero 15 no. Pero ambos números tienen tercera. Así que sacamos tercera de 6. Eso es 2. Y tercera de 15, 5. Nos queda 2/5. Ya tenemos la razón entre estos dos lados. Nos falta estos dos lados, que son también lados correspondientes. El lado que mide 8 unidades y el lado que mide 20 unidades, que están identificados con 3 puntos. Así que escribimos 8 entre 20. Aquí tenemos 8 entre 20. Simplificamos, son números pares, sacamos mitad. Mitad de 8, 4, mitad de 20, 10, mitad de 4, 2 y mitad de 10, 5. Nos queda una fracción de 2/5. Observa que obtuvimos la misma razón en todos los casos, así que podemos concluir que por el criterio lado, 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 los dos triángulos son semejantes y presentan una razón de semejanza de 2 es a 5. Aquí contestamos lo que nos está pidiendo el problema.
Observa que dice, verifica que los triángulos de la figura son semejantes. Ya verificamos que son semejantes porque nos dio la misma razón. Luego escribe el criterio de semejanza que utilizaste. Aquí pusimos por el criterio lado, lado, lado. Y luego dice, y la razón de semejanza. Aquí tenemos la razón de semejanza. Ya tenemos la respuesta del problema número 2. Pasemos al problema número 3. El problema número 3 dice, en la figura el ángulo A es igual al ángulo D. Tenemos que estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo D, son ángulos congruentes. Tienen el mismo valor. Luego dice, y el ángulo B es igual al ángulo E. Este ángulo B que tenemos acá es igual al ángulo E. Estos dos ángulos también son congruentes, tienen la misma medida, según la indicación que nos da el problema. Literal A. ¿Cuál criterio puedes utilizar para justificar que los triángulos son semejantes? ¿Qué criterio podemos utilizar? Tenemos tres criterios para comparar. El criterio lado, 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 que lo ocupamos cuando conocemos los tres lados de los dos triángulos. En este caso no conocemos estos dos lados, ¿observa? Así que no es el criterio que utilizamos para determinar que estos dos triángulos son semejantes. Tenemos el criterio ángulo-ángulo, que lo ocupamos cuando conocemos dos ángulos congruentes en los dos triángulos. En este caso, observa, tenemos el ángulo A con el ángulo D son congruentes y el ángulo B con el ángulo E son congruentes. Así que tenemos dos ángulos congruentes. Y la pregunta es, ¿cuál criterio puedes utilizar para justificar que los triángulos son semejantes? La respuesta es el criterio ángulo-ángulo. Seguimos con el literal B. El literal B nos dice cuál es la longitud del segmento DE. ¿Cuál es la longitud del segmento DE? ¿Cuál es el segmento DE? Aquí tenemos D y aquí tenemos E. El segmento DE es el lado de ese triángulo. Este lado, observa. Y este lado es opuesto al ángulo F. Así que vamos a nombrar el lado DE con la letra F minúscula. Bien, teniendo identificado este lado, que por cierto no es necesario hacerlo, podemos utilizar las letras DE de esta manera, podemos utilizarlo durante todo el proceso, pero para facilitar el análisis voy a utilizar esta letra F. De esa forma se ve más amigable el problema. Como los triángulos son semejantes, los lados homólogos son proporcionales. ¿Qué nos dice esta información? Que como ya identificamos que estos triángulos son semejantes, también se tiene que cumplir que los lados tienen que ser proporcionales. ¿Cuáles lados? Los lados homólogos. Entonces podemos armar proporciones en estos dos triángulos para identificar los lados desconocidos. Para armar esas proporciones y no equivocarnos, vamos a utilizar los ángulos congruentes de ambos triángulos. De tal manera que a ángulos congruentes se oponen lados homólogos. Aquí tenemos que el ángulo A tiene como lado opuesto este lado que mide 6 unidades. Lo vamos a identificar con un punto. Y el ángulo D tiene como lado opuesto el lado F. Lo vamos a identificar con un punto. Estos dos lados son lados homólogos porque se oponen a ángulos congruentes. Seguimos. Vamos a identificar los otros lados homólogos. Tenemos este ángulo B que es congruente con el ángulo E. Así que el lado opuesto, que sería este de acá, lo vamos a identificar con dos puntos. Este lado es homólogo con, veamos, el lado opuesto de este ángulo. Sería el lado de F. Tenemos entonces que el lado AC es homólogo al lado de F. Observamos que ya tenemos identificado dos lados homólogos. Así que el lado restante, que sería este de acá, lo identificamos con 3 puntos, es homólogo con este lado de acá, que lo identificamos con 3 puntos. Bien, ya identificamos los lados homólogos. Esta parte es bien importante. Puedes utilizar puntos o puedes utilizar otra forma de identificar esos lados homólogos. Ya identificados los lados homólogos, vamos a armar la proporción. Fíjate lo que vamos a hacer acá. Aquí hay un análisis importante. ¿Dónde está la incógnita que queremos encontrar? Pues está aquí. Queremos encontrar DE. Es decir, vamos a encontrar esa longitud que le hemos llamado longitud F. Muy bien, vamos a encontrar este lado. La incógnita se encuentra en el triángulo DEF. Entonces conviene armar la proporción en este sentido. Triángulo DEF respecto al triángulo ABC. En este orden. De esta forma nos va a quedar la incógnita en el numerador y va a ser más sencillo su despeje. Armamos la proporción. Decimos,
f es a 4, aquí tenemos f es a 4, como 10 es a 6. ¿Por qué pusimos 10 es a 6? Porque son los valores conocidos. Y aquí tenemos la proporción que nos va a permitir encontrar el valor de f. Pasamos 4, que está como denominador, a multiplicar con 10 sextos y nos queda que f es igual 4 por 10 sextos. Simplificamos este producto, sacamos mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. Observa que 3 tiene tercera, pero 5 y 4 ya no tienen tercera. No podemos seguir simplificando, así que nos queda que f va a ser igual 4 por 5, 20, 20 tercios. Nos queda f es igual a 20 tercios. Entonces tenemos que el lado de E mide 20 tercios. Pero ese 20 tercios suena un poco raro. Resulta bastante extraño este valor, decir que este lado mide 20 tercios. Entonces, para comprender cuánto es 20 tercios, podemos dar un valor aproximado. F es aproximadamente 6.7. Esta longitud mide aproximadamente 6.7. Pero como estamos trabajando con valores exactos, la respuesta que vamos a dejar es 20 tercios. Queremos una respuesta exacta. Si queremos una respuesta aproximada, pues tenemos este valor. Pero si queremos la respuesta exacta, ponemos 20 tercios. De esta forma decimos que el segmento de E, este segmento de E, vale 20 tercios. Y aquí tenemos la respuesta del problema número 3. Pasemos al problema número 4. El problema número 4 nos dice, los triángulos ABC y DEF son semejantes. Ya nos están diciendo que estos dos triángulos son semejantes, a razón de 2 es a 3. 2 es a 3 significa que el triángulo pequeño se está comparando respecto al triángulo grande. La pregunta, ¿cuáles son las medidas de los segmentos BC, CA y DE? ¿Quién es BC? Pues BC, aquí tenemos BC, es el lado opuesto al ángulo A. Así que este lado BC lo vamos a identificar con la letra A. Luego dice CA, el segmento CA es este segmento de acá. Este segmento CA es opuesto al ángulo B. Así que le vamos a nombrar con la letra B minúscula. Y finalmente dice el segmento DE. El segmento DE sería este de acá, observa, DE, que es opuesto, por cierto, es opuesto al ángulo F. Así que como aquí tenemos F mayúscula, aquí vamos a nombrarle con F minúscula. Eso para fines de facilitar el análisis. Repito, esto no es necesario escribirlo porque podemos utilizar perfectamente los lados de los triángulos como notación. Pero vamos a utilizar estos valores para facilitar el análisis. Bien, advierte lo siguiente. Como vamos a encontrar longitudes, vamos a armar proporciones. Vamos a armar proporciones entre los dos triángulos. Para ello necesitamos identificar los lados homólogos. En este caso no tenemos ningún ángulo para identificar esos lados homólogos. Así que vamos a utilizar un poco la forma que tienen las dos figuras para ver cuáles son los lados homólogos. Advierte que en el triángulo ABC, este triángulo, el lado más pequeño es este lado que le hemos llamado lado de longitud A. Y en el triángulo DEF, en este triángulo, el lado más pequeño es este de acá, que mide 3 unidades. Entonces, este lado BC es homólogo con el lado EF. Le vamos a poner un punto. También podemos observar que el lado más grande es CA. Aquí tenemos este lado que es el más grande. Así que podemos decir que este lado CA es homólogo con FD. Lo vamos a identificar con 2 puntos. Finalmente, los lados que sobran tienen que ser lados homólogos. Así que identificamos este lado con 3 puntos y aquí ponemos 3 puntos. Ya tenemos identificados los lados homólogos. Enseguida vamos a armar las proporciones para encontrar el valor de A, que sería la longitud del lado BC, el valor de B, que sería la longitud del lado CA, aquí tenemos CA y aquí tenemos BC, y vamos a encontrar F, que sería la longitud del lado DE, ese lado que también nos están pidiendo. Bien, advierte lo siguiente, esto es bien importante. En este problema nos están dando la razón de semejanza de los triángulos, del triángulo ABC y el triángulo DEF. Aquí tenemos 2 es a 3. Hay que tener cuidado en el orden en que escribimos las razones. Esta razón de semejanza 2 es a 3 nos está diciendo que los triángulos los vamos a comparar en este sentido. Triángulo pequeño respecto al triángulo grande. ¿De acuerdo? Y en este caso no vamos a armar proporciones porque nos están dando la razón de semejanza.
Para eso nos están dando la razón de semejanza. ¿Para qué? Para que armemos una razón y esa razón la igualemos a la razón de semejanza. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque como los triángulos son semejantes, los lados homólogos son proporcionales. Entonces se debe cumplir que esta razón A sobre 3 tiene que ser igual a la razón de semejanza, 2/3. Y aquí tenemos esta ecuación donde tenemos la incógnita A. Esta expresión no es una proporción, porque lo que estamos haciendo es comparando dos lados, ¿sí? Y estos dos lados lo estamos igualando a la razón de semejanza. No estamos comparando estos dos lados con otros dos lados, pero esa es información aparte. Lo que nos interesa es la expresión que nos quedó, que nos ha quedado una ecuación de primer grado con una incógnita. Vamos a despejar A, pasamos 3 a multiplicar con 2/3, nos queda que A es igual a 3 por 2/3. Observa que 3 se puede simplificar con 3, así que simplificamos estos dos números y nos queda entonces que A es igual 1 por 2, 2, 2 entre 1, eso resulta ser 2. Esta longitud vale 2, la longitud BC tiene un valor de 2. Seguimos. Vamos a comparar el lado CA con el lado FD. B entre 5. Escribimos B sobre 5 porque estamos comparando el triángulo pequeño respecto al triángulo grande. Y B entre 5 es igual a 2/3 porque es la razón de semejanza. Despejamos B. B es igual 5 por 2/3. Aquí tenemos. Advierte que 5 no se puede simplificar con 3, ni 2 se puede simplificar con 3. Así que vamos a realizar esta operación. 5 por 2, 10. 10 entre 3. Nos queda que B es igual 10/3. El lado CA tiene un valor de 10/3. Seguimos. Vamos a armar la siguiente razón. La razón sería 3 entre F. No escribimos F entre 3, decimos 3 entre F, porque vamos en este sentido. El sentido que indica la flecha. 3 entre F, ponemos 3 entre F, es igual a la razón de semejanza, 2/3. Y tenemos esta ecuación. Bien, en esta ecuación te voy a enseñar un truco. Observa que aquí tenemos una fracción y aquí tenemos una fracción. Pero la incógnita que queremos despejar está en el denominador. Entonces, en este caso donde tenemos una fracción igual a una fracción, podemos invertir las fracciones. Podemos escribir F entre 3, observa, igual a 3 entre 2. ¿Para qué hicimos esto? Para que F quede en el numerador y de esta forma pasamos 3 a multiplicar fácilmente. Observa, 3 pasa a multiplicar con 3 medios. Tendríamos F es igual 3 por 3 medios. Y así tenemos fácilmente despejado F. Observa que si queremos simplificar esta expresión no se puede, porque aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3 y 3. 2 tiene mitad, pero 3 no tiene mitad. Así que lo que hacemos es, tenemos F igual 3 por 3, 9 medios. Nos queda 9 medios. El valor de F, este valor de F, esa longitud DE, es 9 medios, que sería exactamente 4.5. Este valor se puede encontrar exactamente. En cambio, este valor nos va a dar un valor aproximado. Bien, entonces las medidas de los lados que andamos buscando son los siguientes. El segmento BC, que sería este BC, que corresponde al valor de A, mide 2 unidades. BC es igual a 2 unidades. El segmento CA, este CA que tenemos aquí, que lo hemos identificado con la longitud B, aquí tenemos el valor de B, ese segmento CA mide 10/3. Y el segmento DE, este segmento DE que lo hemos identificado con la letra F, aquí tenemos que F vale 9 medios. Así que DE es igual a 9 medios. Y aquí tenemos la respuesta que andamos buscando. Continuemos con el problema número 5. Problema 5 dice así. Los triángulos ABC, que serían este triángulo ABC, y DFE, que sería este, DFE, cumplen que el ángulo A es igual al ángulo D. Aquí tenemos dos ángulos congruentes. Determina el valor de Y, este valor del lado AC. Aquí tenemos que esto mide Y centímetros, de modo que los dos triángulos sean semejantes. Bien, tenemos lo siguiente. Los triángulos tienen un ángulo congruente. Tenemos aquí un ángulo congruente. Entonces, para que sean semejantes, solo se requiere que los lados adyacentes sean proporcionales. Como primer paso, vamos a identificar cuáles son los lados homólogos de estos dos triángulos. Recordemos que a ángulos congruentes se oponen lados homólogos.
Así que podemos decir que el lado opuesto al ángulo A, que sería este lado BC, le vamos a poner un punto, es homólogo con el lado opuesto del ángulo D, que sería el lado EF. Le vamos a poner un puntito. Ya identificamos que el lado BC es homólogo con el lado EF. ¿De acuerdo? Esto está fácil de hacerlo. Pero no tenemos otro ángulo para identificar el siguiente lado homólogo. Así que vamos a hacer lo siguiente. De los lados AC y AB, el más pequeño es el lado AC. Así que le vamos a indicar con 2 puntos a este lado más pequeño. Y de estos dos lados, del lado DE y el lado DF, el más pequeño es el lado DE. Vamos a indicar eso con 2 puntos. Ya tenemos que estos tienen que ser lados homólogos, porque son los lados más pequeños de estos lados adyacentes a estos ángulos congruentes. Por lo tanto, el lado AB, que lo vamos a indicar con 3 puntos, tiene que ser homólogo con el lado DF, que lo vamos a indicar también con 3 puntos. Muy bien, ya identificamos los lados homólogos. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir el orden en que vamos a comparar los triángulos. Vamos a comparar el triángulo ABC respecto al triángulo DEF, o vamos a comparar el triángulo DEF respecto al triángulo ABC. En esta ocasión vamos a comparar el triángulo ABC respecto al triángulo DEF. ¿Por qué? Porque el valor desconocido lo tenemos en este triángulo. Entonces, si comparamos en este orden, vamos a tener este valor como numerador y va a ser más fácil despejarlo. Esa es la razón por la cual vamos a comparar en este sentido. Entonces podemos decir de estos dos triángulos que se tiene que cumplir lo siguiente. Y es a 6, aquí tenemos, como 5 es a 9. Y obtenemos esta proporción en la cual desconocemos el valor de y. Vamos a despejar ese valor. Pasamos 6 a multiplicar con 5 novenos, nos queda y es igual a 6 por 5 novenos. Simplificamos esta expresión, observamos que 9 tiene tercera y 6 tiene tercera. Así que simplificamos, tercera de 9 es 3 y tercera de 6 es 2. 3 tiene tercera, pero 5 y 2 no tiene tercera, por lo tanto la expresión ya no se puede seguir simplificando. Entonces realizamos el producto 2 por 5, 10 entre 3. Nos queda que y es igual a 10 tercios. Y aquí tenemos el valor de y que andamos buscando. Para que los dos triángulos sean semejantes, y tiene que valer 10 tercios. Y ya solucionamos el problema número 5. Pasemos al problema número 6. El problema número 6 nos dice cuál debe ser el valor de x para que se cumpla que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Nos piden cuál es el valor de x. Aquí no tenemos x, aquí tenemos x. Observa, aquí está x en esta expresión, 2x más 10. Advierte que, como nos están dando los tres lados de los triángulos, en este caso 6, 15 y 12, y en este caso 8, 20 y 12x más 10, entonces, para que los triángulos sean semejantes, los triángulos deben cumplir el criterio lado, lado, lado. Y para aplicar el criterio lado, 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 lo que tenemos que hacer es identificar primero los lados homólogos. Observa que la posición que tienen ambos triángulos es la misma. Este es el lado más largo, observa, BC con el lado EF. Este es el lado más pequeño, AB con DE, y este es el lado intermedio. Este lado es más grande que AB, y aquí este lado DF es más grande que DE. Por lo tanto, este lado es homólogo con este de acá. Lo identificamos con un punto. El lado BC es homólogo con el lado EF. Lo identificamos con 2 puntos. Y el lado restante AC lo vamos a identificar con 3 puntos. Es homólogo con el lado DF, que lo identificamos con 3 puntos. Bien, ya identificamos los lados homólogos. Enseguida definimos el orden en que vamos a comparar los triángulos. Podemos comparar el triángulo ABC respecto al triángulo DEF, o podemos comparar el triángulo DEF respecto al triángulo ABC. Cuando decimos respecto a, es que estamos dando el sentido en el cual vamos a escribir las fracciones. Vamos a comparar en este orden, fíjate. El triángulo DEF respecto al triángulo ABC. ¿Por qué elegimos ese orden? Porque la incógnita está en este lado.
Y de esta manera nos va a quedar una expresión donde la x se va a escribir como numerador. Vamos a construir las razones de los lados homólogos. Escribimos la primera razón, 8 entre 6. Simplificamos esta razón. Mitad de 8, 4, mitad de 6, 3 y nos queda una razón de 4 tercios. Siguiente razón. Comparamos 20 con 15. Decimos 20 entre 15. Simplificamos. Quinta de 20, 4 y quinta de 15, 3. Nos queda 4 tercios. Observa que estos lados homólogos que conocemos están a una razón de 4 es a 3. Entonces la razón 2x más 10 sobre 12 tiene que ser igual a 4 tercios, porque 4 tercios es la razón de semejanza. Resolvemos esta ecuación para x. Pasamos 3 a multiplicar con 2x más 10 y 12 a multiplicar con 4. Multiplicamos cruzado. 3 por 2x más 10 es igual a 12 por 4. Realizamos este producto. 3 por 2x es igual a 6x, porque 3 por 2 es 6. Y 3 por 10, eso resulta 30. Esto es igual, 12 por 4 es 12, 24, 36, 48. Eso es igual a 48. Despejamos 6x, pasamos 30 a restar al miembro derecho, nos queda 6x es igual 48 menos 30. Simplificamos 48 menos 30, nos queda que 6x es igual 48 menos 30 es 18. Enseguida dividimos 6x y 18 entre 6 para simplificar este 6. 6 entre 6, eso resulta 1. Nos queda que x es igual 18 entre 6 se puede dividir, eso resulta exactamente 3. Así que x vale 3. Ya tenemos la respuesta que andamos buscando. Si queremos verificar que esta razón resulta igual a 4 tercios, lo que tenemos que hacer es tomar esta expresión, ¿sí? 2x más 10 sobre 12, y ubicamos en lugar de x el valor de 3. Nos quedaría 2 por 3, 6, 6 más 10 nos da 16 sobre 12. Si simplificamos 16 sobre 12 nos quedaría mitad de 16, 8, mitad de 12, 6, mitad de 8, 4 y mitad de 6, 3. Nos quedaría 4 tercios. Así que llegaríamos a la misma razón. Entonces concluimos que el valor de x tiene que ser 3 para que estos dos triángulos sean semejantes. Vamos con el problema número 7. El problema número 7 es uno de los problemas un poquito más difíciles que presenta esta guía. Dice así: calcula la longitud del segmento AD. ¿Cuál es el segmento AD? El segmento AD viene desde A hasta D. Aquí, observa. Este es el segmento AD. Como es el valor que queremos conocer, le vamos a nombrar a esa longitud la longitud X. Luego nos dice si el ángulo BAC es igual al ángulo SD. Advierte que A está en el centro y C está en el centro. O sea que hablamos de este ángulo, el ángulo BAC, que sería este de acá, y el ángulo ECD. C está en el centro, observa aquí. Entonces se refiere a estos dos ángulos. Estos dos ángulos son congruentes. Y el ángulo ACB es igual al ángulo DEC. ACB sería ACB, este ángulo, congruente con DEC. Aquí dice DEC, observa, DEC. Serían estos dos ángulos. Estos dos ángulos también son congruentes. Bien, ya describimos el problema, pero advierte lo siguiente. Aquí tenemos dos triángulos, el triángulo ABC, que sería este triángulo grande, y el triángulo EDC, que sería este pequeño. Y en estos dos triángulos, en el triángulo ABC y en el triángulo EDC, tenemos dos ángulos congruentes. Fíjate, aquí tenemos este ángulo congruente con este de acá y este congruente con este de acá. Entonces podemos decir que por el criterio ángulo-ángulo, el triángulo ABC es semejante al triángulo EDC, a este triángulo EDC. ¿De acuerdo? Esta es información muy valiosa, ¿sí? Ya identificamos que por el criterio ángulo-ángulo, estos dos triángulos son semejantes. Entonces se cumple también que como los triángulos son semejantes, los lados homólogos son proporcionales. Vamos a utilizar los ángulos congruentes para identificar los lados homólogos. Aquí tenemos este ángulo de vértice A, que su lado opuesto es el lado BC. Así que le vamos a poner un punto acá. Y aquí tenemos este ángulo de vértice C, este ángulo, que su lado opuesto es, aquí tenemos, el lado de E. Entonces, estos dos ángulos
tienen como lados opuestos, aquí lo hemos identificado, estos lados, el lado BC y el lado DE. Bien, tenemos ya identificado dos lados homólogos. Identifiquemos los otros dos lados con estos dos ángulos congruentes. Fíjate, el lado opuesto a este ángulo de color azul, que sería el ángulo ACB, el lado opuesto es este lado, el lado AB. ¿De acuerdo? Se opone. Observa, aquí ponemos la flecha para indicar que es el lado opuesto, este lado AB. Y de igual manera, aquí tenemos este ángulo azul, que es el ángulo congruente. Su lado opuesto es de este triángulo. Fíjate, de este triángulo, el triángulo EDC, el lado opuesto es este lado, el lado DC. El lado DC, no el lado AC. Estamos hablando de este pequeño triángulo. El lado opuesto sería DC. Bien, del triángulo ABC ya tenemos este lado, el lado AB y el lado BC. Nos falta el lado AC. Este lado AC tiene que ser homólogo con el lado que ha sobrado acá, con este lado. Observa que a este lado no le hemos indicado ningún punto en el triángulo ADC, en este triángulo pequeño. Entonces el lado CE es homólogo con el lado CA. ¿De acuerdo? Estos dos lados son lados homólogos. En este caso he pintado de color azul estos dos lados porque colocarle 3 puntitos a este lado nos confundiría. Porque aquí ya pusimos 2 puntos, entonces es un poco difícil poner 3 puntos en este lado. Así que lo voy a colorear estos dos lados. Y lo que importa acá es identificar los lados homólogos. Bien, después de identificar los lados homólogos, lo que hacemos es definir el orden en que vamos a comparar los triángulos. En este caso voy a definir lo siguiente. Vamos a comparar el triángulo ABC respecto al triángulo EDC. De tal manera que este lado homólogo, el lado AC, observa este lado AC que mide X más 3. ¿De acuerdo? Observa X que mide desde A hasta D y 3 que mide desde D hasta C. Entonces todo el lado AC mide X más 3. ¿De acuerdo? X más 3 lo vamos a dividir entre 4. Decimos X más 3 es a 4. Aquí escribimos esa fracción. Y vamos a buscar otra razón. Una razón conocida. Siempre en el orden. Vamos del triángulo ABC respecto del triángulo EDC. Entonces vamos en este orden. Aquí conocemos este lado que vale 6. ¿Sí? Que tiene 2 puntos. Y en este triángulo tenemos que aquí tiene 2 puntos. Observa el lado DC. ¿Sí? Entonces X más 3 es a 4, como 6 es a 3. Ahí tenemos. Y armamos la ecuación. Bien, aquí ya tenemos el análisis del problema. Y aquí en adelante es un proceso algebraico. Hasta aquí termina el análisis. Vamos a resolver esta ecuación de primer grado con una incógnita. Vamos a multiplicar cruzado porque tenemos dos fracciones. 3 pasa a multiplicar a X más 3. Nos queda 3 por X más 3 igual a 4 por 6. Aquí tenemos, simplificamos esta ecuación, multiplicamos 3 por x, eso resulta ser 3x, 3 por 3, eso da más 9, y tenemos 4 por 6, eso es igual a 24. Pasamos 9 a restar con 24, escribimos 3x, igual a 24, menos 9. Simplificamos 24 menos 9, escribimos 3x igual, 24 menos 9 es igual a 15, dividimos entre 3 ambos miembros de la ecuación para simplificar 3. Nos queda que x es igual 15 entre 3. Eso resulta ser 5. ¿Y quién es x? X es el segmento AD. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuánto vale el segmento AD? Entonces ya tenemos la respuesta. El segmento AD tiene que valer 5. Este segmento AD vale 5. Pasemos al problema número 8. El problema número 8 dice: en la figura, los segmentos AC y DE son paralelos. Estos segmentos AC y DE son segmentos paralelos. Utiliza criterios de semejanza para comprobar que los triángulos ABC y EBD son semejantes. El triángulo ABC, que sería este de acá, ABC, y el triángulo EBD, que sería este de acá, EBD.
Lo vamos a colorear. Bueno, vamos a demostrar que estos dos triángulos son semejantes. Y literal B, ¿cuál es la longitud del segmento BD? Este segmento BD, este pequeño segmento de este lado de este pequeño triángulo. Bien, vamos a suponer algo en este problema. Esto es bien importante. Vamos a suponer que desde A hasta E es un segmento de línea recta. ¿Sí? Es recta. Y vamos a suponer también que desde C hasta D es una recta. ¿Por qué eso no lo dice el problema? Se supone que estos triángulos están construidos de esa manera. Pero podríamos tener dos triángulos así independientes colocados de tal manera que estos vértices coinciden. Y no necesariamente esto sería una línea recta. Pero vamos a suponer que son segmentos de recta porque si no el problema no se puede resolver. Entonces iniciamos con el literal A. El ángulo BAC, este ángulo que sería BAC, este ángulo de acá, ¿sí?, es igual al ángulo BED, que sería este de acá, BED. ¿Por qué estos ángulos son congruentes? Por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Observa que aquí tenemos esta paralela con esta de acá. Y este segmento de recta se podría prolongar. Tendríamos dos rectas cortadas por una secante. De tal manera que estos son ángulos alternos internos. Y los ángulos alternos internos entre rectas paralelas miden lo mismo. Así que tenemos aquí dos ángulos congruentes. Muy bien. Seguimos. El ángulo ABC, que sería este de acá. Aquí tenemos ABC, que sería este ángulo de acá, es igual al ángulo DBE. Este ángulo DBE serían estos dos ángulos. Este segmento se corta con este segmento en este punto. Entonces estos son ángulos opuestos por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice son ángulos de la misma medida. Entonces tenemos lo siguiente. Por el criterio ángulo-ángulo, el triángulo ABC es semejante al triángulo DBE. Fíjate, tenemos estos dos ángulos que se repiten en este triángulo. Entonces podemos aplicar el criterio ángulo-ángulo para decir que estos dos triángulos son triángulos semejantes. Y así contestamos el literal A. Continuemos con el literal B. El literal B nos pide este valor, que le vamos a llamar X. La longitud que va desde B hasta D. Entonces, para encontrar este valor vamos a identificar los lados homólogos. Observa que al ángulo rojo, vamos a hablar así de ángulo rojo, se opone X. Y al ángulo rojo acá se opone este valor que mide 6. Así que podemos escribir X entre 6. Aquí tenemos. Y advierte también que a este ángulo que no le hemos identificado se opone 2.5. Y aquí tenemos este ángulo que no se ha identificado, se opone 10. Entonces estos son lados homólogos. Y como aquí escribimos X entre 6, la otra razón sería 2.5 entre 10. Así que ponemos igual a 2.5 sobre 10. Bien, y aquí tenemos la proporción que nos permite encontrar el valor de X. En esta ocasión voy a multiplicar cruzado, a pesar de que 6 fácilmente lo puedo pasar a multiplicar con 2.5 sobre 10. Decimos así, 10 por X es igual a 6 por 2.5. Ponemos 10x igual 6 por 2.5 resulta ser 15. Dividimos entre 10 ambos miembros de la ecuación y luego simplificamos 10 entre 10, eso da 1. Y aquí podemos simplificar 15 con 10. Sacamos quinta 15 y quinta 10, nos da 3 entre 2. Entonces tenemos que x es igual a 3 medios. Bien, 3 medios se puede escribir como 1.5. Significa que el segmento que va desde B hasta D mide 1.5. Así que ponemos la respuesta. BD es igual a 1.5 centímetros. Ya tenemos solucionado el problema número 8. Pasemos al problema número 9. El problema 9 dice, son semejantes los triángulos ABC y DS. Justifica tu respuesta. Aquí solamente nos pregunta si son semejantes los dos triángulos. Vamos a suponer que este segmento que va de A hasta D es una línea recta y el segmento que va de B hasta E es una línea recta. Por lo tanto, con ese supuesto, el triángulo ABC, que sería este ABC, y el triángulo DEC, que sería este DS, los podemos comparar
mediante uno de los criterios. ¿Qué criterio vamos a utilizar? Fíjate, en la figura se observa que el ángulo CBA y el ángulo CED, son estos dos, son ángulos congruentes por ser ángulos rectos y son ángulos internos de los triángulos ABC y DEC respectivamente. Estos son ángulos internos, observa. Este es un ángulo interno del triángulo ABC y este es un ángulo interno del triángulo DEC. ¿De acuerdo? También tenemos que el ángulo ACB, que sería este ACB, este ángulo de acá, es igual al ángulo SD. Al ángulo ECD, este ángulo que tenemos acá. Estos dos ángulos son ángulos congruentes por ser ángulos opuestos por el vértice. Y ya tenemos dos ángulos que son congruentes en estos dos triángulos. Este ángulo, observa, con este de acá y estos dos de acá. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, los triángulos ABC y DEC son semejantes. Y ya tenemos solucionado este problema. Bien chicos, eso es todo. Con esto finalizamos este Practica lo aprendido. No se te olvide que si la información te pareció valiosa, dale un like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos hasta el próximo video.